Vamos a orar. Yo me voy a arrodillar. Si usted tiene la posibilidad de arrodillarse, arrodíllese, si no, así en pie. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora, llénanos de tu Espíritu Santo para escuchar solamente tu voz. Que podamos ver tu poder redentor a través de tu palabra, para que nosotros podamos aprender tu voluntad. Que podamos conocerla, podamos abrazarla y que podamos vivirla en cada uno de nuestros días, Señor. Sé con todos los que están aquí presentes, con aquellos que no pudieron venir hoy en día, también llénalos de tus bendiciones. Y los que vienen en camino, también protégelos en todo momento. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén. Esta es la tercera parte de la serie que hemos iniciado, en la cual lleva como título Edifiquemos nuestra fe. Si usted se ha perdido los otros dos temas, lo invitamos a que vaya al canal de YouTube Ministerio PES, Predicando, Enseñando y Sanando, para que usted escuche los primeros dos temas. Esta es la parte número 3, en la cual estamos estudiando acerca de cómo cultivar, edificar la fe en el tiempo del fin. Y los invito a abrir la palabra de Dios en Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Insto para que todos aquellos apunten los textos para que puedan estudiarlo más profundamente en sus hogares. Es interesante cuando usted apunta los textos y va a los estudia, el Espíritu Santo le trae más textos a su conocimiento y penetra más en el conocimiento de nuestro Dios. En Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3, la palabra de Dios nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Aquí podemos ver la voluntad de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Podemos ver que Él nos ha dado la fe que necesitamos para que seamos sacrificios vivos, para que nuestra mente sea transformada, para que caminemos conforme a la voluntad de Él. Él es el que nos da la fe a cada uno de nosotros. Y nosotros leímos de la pluma inspirada, el Señor nos dice el conocimiento de lo que quiere decir la Escritura cuando nos insta a la necesidad de cultivar la fe. Es más esencial que cualquier otro conocimiento que se pueda adquirir. Es de suma importancia que aprendamos a cómo cultivar la fe, cómo edificar la fe.
es de suma importancia. Y sigue diciendo, sufrimos muchos problemas y dolores a causa de nuestra incredulidad y nuestra ignorancia de cómo ejercer la fe. Sufrimos porque no sabemos cómo ejercer la fe que Dios nos ha dado. Sigue diciendo, debemos atravesar las nubes de la incredulidad. No podemos tener una experiencia cristiana saludable. No podemos obedecer el evangelio para salvación hasta que se comprenda mejor la ciencia de ¿qué cosa? De la fe. Y hasta que se ejerza más fe. No puede haber perfección del carácter cristiano sin esa fe que obra por el amor y purifica el alma. El pueblo de Dios de hoy día necesita saber, conocer y cómo ejercer la fe que Dios nos ha dado. Es de suma importancia, porque si nosotros no sabemos lo que es la fe, si nosotros no sabemos cómo ejercer la fe, si nosotros no sabemos cómo cultivar y edificar la fe, nosotros no estaremos en pie cuando Cristo venga. Es de suma importancia. En Judas capítulo 1, versículo 20 y 21. Y estamos recapitulizando lo que ya hemos visto en los dos últimos temas. Judas 1, versículo 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cómo podremos nosotros esperar la segunda venida de Cristo? Cuando nosotros nos edificamos en la santísima fe que Dios nos ha dado. ¿Y qué es la fe? ¿Cuál es la fe que cada uno de nosotros necesitamos? Gálatas capítulo 2, versículo 16. Conozcamos la fe que debemos de cultivar. Gálatas 2, versículo 16. Cuando lo tengan, digan amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Yeshua, Cristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, y por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Cuál es la fe que cada uno de nosotros necesitamos tener, edificar, cultivar para estar en pie para cuando Cristo venga? ¿La fe de quién? De Cristo. No la fe en Cristo, sino que la fe de Cristo en cada uno de nuestros corazones. Es una gran diferencia tener fe en Cristo a que la fe de Cristo esté en nuestros corazones. Porque es la única forma en que nosotros podremos estar en pie para cuando Él venga. ¿Y qué es la fe de Jesús, de Cristo, de Yeshua? Miren la cita en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 195, párrafo 2.
la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total, es la fe de Yeshua, de Cristo. ¿Entendieron esta cita? Es tener completa confianza ¿en quién? En Cristo. Completa confianza en su palabra. Completa dependencia de Él. Creyendo que Él nos perdona, nos santifica, nos justifica y nos prepara para que nosotros estemos listos para cuando Él venga. ¿Por qué? Porque Él es el que hace todo en nosotros. No hay nada en nosotros que podremos hacer para ser salvos. Él es el que lo hace todo en nosotros. En Romanos capítulo 4, versículo 5. En Romanos capítulo 4, versículo 5. Aquí nos explica lo que acabamos de leer del espíritu de profecía. Mas al que no obra, ¿lo tenemos? Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree ¿en quién? En aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gloria a Dios. Tener la fe de Jesús es confiar plenamente en Él, depender solamente de Él, caminar con Él, platicar con Él, vivir con Él. Eso significa tener la fe de Cristo, la fe de Yeshua. ¿Y cómo nosotros obtenemos esta fe? Romanos 10:17, ¿qué nos dice? La fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Él nos ha dejado su palabra para que confiemos plenamente en Él. Él no cambia, Él no miente, Él cumple. ¿Qué fue lo que leímos en la mañana? Segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo. ¿Qué fue lo que nosotros vimos en la mañana? Segunda de Timoteo. Y a ver si me lo recuerda el hermano. El segunda de Timoteo fue... (2:13) Si fuéramos infieles, gracias hermano. Si fuéramos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él, en pocas palabras, Él dice, Él siempre cumplirá ¿qué? Sus promesas. Él desea que nosotros vayamos al arrepentimiento, pero habrá un día en el cual tendrá que cumplir la promesa de que saldrá del lugar santísimo y dirá, el que es justo siga siendo justo, y el que es sucio siga siendo ¿qué? Sucio. Él cumplirá su promesa de venir por segunda vez. Él no cambia, no miente, Él cumple su palabra. Y mis queridos hermanos, la fe es confiar en la palabra de Dios solamente para hacer lo que su palabra dice que va a hacer. Confiar plenamente en Él. Depender solamente de Él. Eso es la fe de Cristo. La fe de Yeshua. La fe de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a cómo edificar esta fe. Cómo cultivar esta fe. Porque acabamos de leer en el Espíritu de Profecía, dice que debería de ser el conocimiento más esencial que cualquier otro conocimiento.
¿Qué dice Gálatas capítulo 1, versículo 11? El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es Gálatas capítulo 1, versículo 11. El propósito que Él tiene para cada uno de nosotros es enseñarnos a cómo cultivar nuestra fe, a cómo permanecer fiel a su palabra. Y note lo que dice el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Qué quiere decirnos aquí? Que el evangelio no lo predica un ser humano. ¿Lo predica quién? ¿Quién lo predica? Dios mismo. Hermano, solamente uno es instrumento para poder compartir la palabra de Dios y el testimonio de la experiencia que está teniendo uno con Dios. El evangelio, el que se encarga de predicar el evangelio, no somos nosotros, sino que es ¿quién? Él mismo. Nosotros solamente somos ¿qué? Instrumentos. Por eso no debemos de preocuparnos por los resultados, porque los resultados son ¿de quién? De Él. Los resultados son de Él. Podemos hacer planes, idear cosas nuevas, pero mi querido hermano, el Señor es el que hace el que nazca el evangelio en cada uno de los corazones. El sábado pasado fuimos aquí al parque y nosotros conocimos a una señora que se acercó con nosotros, que es de Colombia, y le dimos un libro y vino aquí a la iglesia a adorar a Dios. El resultado no es de nosotros, es de ¿quién? De Dios. Y dijo que vendría hoy día otra vez. ¿Cuándo va a regresar? No lo sabemos, pero el que trae a la iglesia a las personas no es usted ni yo, es ¿quién? Dios. Él trae a todo aquel que va a ser ¿qué? Salvo. ¿Por qué nos preocupamos? Preocúpese usted de estar bien con Dios, de tener una relación estrecha con Él, de depender completamente de Él, de tener la fe de Cristo en su vida. Y entonces usted vendrá a ser un testimonio para las demás personas. El día de ayer, en nuestro estudio, el Señor trajo a una persona que a escuchar su palabra. Y yo miraba que estaba sorprendida de que conocíamos la palabra de Dios y que íbamos de un lado a otro. El resultado no es nuestro, es ¿de quién? De Dios. Él es el que nos quiere enseñar. ¿Ustedes recuerdan en camino a Emaús? Cuando Cristo se le apareció a los discípulos, ¿qué dice? Desde Moisés les empezó ¿qué? A explicar toda su palabra. ¿Quién fue el que le enseñó a Abraham del evangelio? Miren lo que dice en Gálatas 3:8, un libro más adelante. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva ¿a quién? Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué es la buena nueva? El evangelio. Él enseñó el evangelio ¿a quién? A Abraham. Y de la misma forma Él quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que depender completamente de Él. Tenemos que cultivar la fe que Él nos ha dado para que no sea tu fe, sino que ahora sea la fe de Cristo en tu vida. Y cuando eso sucede, hermano, nosotros dependeremos completamente de Él.
Vayamos más profundamente a aprender de la fe de Cristo, la fe de Yeshua. Juan capítulo 8, versículo 28. La fe es tener completa dependencia y confianza en que el poder de Cristo nos perdona, nos transforma y nos salva. Juan capítulo 8, versículo 28. Juan 8, 28. Y no pierdan el libro de Juan, porque vamos a ir, en este libro vamos a ver varios textos. Juan 8, 28. Le dijo pues Jesús, Cristo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿De dónde recibió la enseñanza Cristo? ¿De dónde? Del Padre. Todo lo que Él hizo, lo hizo por obediencia ¿a quién? Al Padre. Total dependencia con el Padre. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Total dependencia con Cristo. Miren lo que dice el versículo 37 al 40 del mismo capítulo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no ha hallado cabida en vosotros. Cuando una persona no conoce a Dios y no sigue lo que la palabra de Dios dice, son gente peligrosa. Tenemos que tener cuidado. No podemos abrir la puerta de par en par. No podemos rechazar, pero tengamos cuidado. Y sigue diciendo el versículo 38. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Cristo les dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído ¿de quién? De Dios. ¿No hizo esto Abraham? Hablaba de dos padres. ¿El padre de qué? De la mentira y de la muerte. Y el padre que solamente enseñó a Cristo a hablar lo que tenía que hablar. ¿A quién nosotros seguimos? ¿A quién nosotros confiamos? ¿De quién nosotros dependemos? ¿Del Padre, el Creador, o del otro Padre? Cristo, Yeshua, dependía completamente de su Padre y no decía nada que no fuese conforme a lo que el Padre le había enseñado. Hermano, ¿qué es lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios? Que necesitamos tener esa dependencia con nuestro Dios. Completa dependencia, confianza plena que Él nos puede cambiar, transformar y salvar. Juan capítulo 10, versículo 16 al 18. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños va a haber? Uno. Toda barrera de religión, de organización, de todo lo que hoy día el mundo tiende a expresar o a crear, será tumbado. Solamente habrá ¿qué?
un rebaño. Sabemos que habrá un segundo grupo, aquellos que no escucharon la voz del pastor. Dice, por eso, versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Total dependencia con el Padre, obedeciendo su palabra. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer hoy en día? Total dependencia de Cristo, total obediencia ¿a qué? A su palabra. El Señor no hizo nada fuera de lo que el Padre no quería que hiciese. No expresó palabra alguna que el Padre no la había enseñado y mandado. Completa obediencia. ¿Qué es lo que dice en 1 de Juan? Dice, si me amáis, si dices que me amas, pero no guardas mis mandamientos, el tal que es un mentiroso. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. El que no ama no ha conocido a Dios. Hermanos, Cristo, Yeshua, era obediente a la palabra de su Padre. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Ser obedientes ¿a qué? A la palabra de Dios. El pero debería de quitarse de nuestro lenguaje. El but nunca lo deberíamos de usar. We should never use but. Nunca deberíamos de cuestionar lo que la palabra de Dios nos dice. Ese es tener la fe de Cristo. Confiar plenamente de que Él nos está ¿qué? Dirigiendo. Juan 14, versículo 10. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Las obras. ¿Quién moraba en Cristo? ¿Y quién es el que nos hace que nosotros obedezcamos la palabra de Dios? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde nos dice que Él es el que nos hace que nosotros obedezcamos su palabra y sus mandamientos? Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. ¿Está notando lo que la palabra de Dios desea que nosotros hagamos? Es lo mismo que Él hizo, Cristo hizo con el Padre. Y note lo que dice el versículo 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis ¿en qué? En mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿No es el contexto de lo mismo que acabamos de leer en Juan capítulo 14 versículo 10? De lo que hizo Cristo, Yeshua, con el Padre, y lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Si Él mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, tendremos la fuerza ¿para qué? Para ser fieles a la palabra de Dios. Tendremos el poder para tener victoria sobre el pecado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que lo hace. Él cambia, Él quita, Él transforma, Él nos da el poder. Él es Él el que hace el querer como el hacer en nuestras vidas.
cuando Yeshua predicaba solamente la palabra de Dios. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué era lo que predicaba Cristo, Yeshua, en su ministerio? ¿Qué era lo que predicaba? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos predicar? Solamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo único que nosotros debemos de confiar plenamente en ella. Confiar plenamente solamente en Cristo Yeshua, que mora en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede hoy día en estos tiempos? Se predica de todo y escasamente se predica de la palabra de Dios. Cristo Yeshua predicaba solamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en su Padre. Dependía plenamente de su Padre. Muchos errores hemos hecho en nuestras vidas por no confiar plenamente en la palabra de Dios. Sufrimos porque no sabemos ejercer la fe que Dios nos da a través de la palabra de Dios. Si tan solo nosotros obedeciéramos la palabra de Dios, evitaríamos muchos problemas y dolores. Lo que el Señor nos quiere decir es que Él desea que nosotros obedezcamos sus mandamientos, que son ¿qué? Vida eterna. Miren el versículo 50. Y sé que sus mandamientos es ¿qué cosa? Vida eterna. En Juan capítulo 14, versículo del 8 al 10, vemos lo mismo, el mismo contexto de lo que acabamos de leer. Juan 14, versículo del 8 al 10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mucha gente dice: tú haz un milagro y con eso me basta. Tú dame dinero y con eso me basta para yo creer contigo. Sáname y con eso me basta. Felipe le estaba diciendo lo mismo a Cristo. Mira, tú nomás haz esto y con eso me basta. ¿Y qué siguió diciendo aquí en el versículo? En el versículo 8. El 9, perdón. Cristo le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice? No las hablo por mi propia cuenta. En pocas palabras está diciendo: no las hablo por mi propio poder, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Por qué? Porque toda obra que Cristo, que Yeshua hacía, era conforme a ¿qué? A su Padre. ¿Notaron ahí? No solamente usted al abrir la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios, usted puede dar el testimonio de que usted confía plenamente en Cristo, de que usted tiene la fe de Cristo en su vida. ¿Por qué?
Porque si tú no la crees con la palabra de Dios, ¿qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Yeshua? Si tú no la crees con la palabra, mira lo que yo hago para que te des cuenta quién soy yo. Por testimonio será predicado ¿qué? Este evangelio. ¿El testimonio de quién? De Cristo, de Yeshua, en nosotros. Por eso el estar aquí parado solamente estoy compartiendo mi testimonio de lo que Cristo está enseñándome en mi vida. Y el Señor desea que confiemos plenamente en Él, dependamos completamente en Él, que obedezcamos su palabra, sus mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? ¿Qué son los mandamientos? Su palabra. ¿Qué más? Su carácter. Sus mandamientos es Cristo mismo. ¿No lo acabamos de ver? Yo hago todo lo que mi Padre quiere que yo haga. Y mi Padre mora en mí. Y yo hablo y obedezco todo lo que mi Padre dice. Los mandamientos no son normas ni principios. Es Cristo mismo, porque el mandamiento es ¿qué? Vida eterna. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Los mandamientos son ¿qué? Vida. Son justicia. Es el carácter de nuestro Dios. Es una gran diferencia el guardar normas y principios que guardar a Cristo en nuestras vidas, que Él es el que nos da el poder para obedecer sus mandamientos. Por eso dice el pueblo de Dios, dice, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Yeshua, de Cristo. ¿Por qué? Porque sin la fe de Él, nosotros no podremos guardar los mandamientos de Dios. Salmo 119, 159, para confirmar lo que estamos hablando. Salmo 119, 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Qué es lo que nos vivifica? El obedecer sus mandamientos. ¿Y qué dice? Y todos tus mandamientos son verdad, versículo 151. Versículo 172. Porque todos tus mandamientos son justicia. Y lean todo el capítulo de 119 y se van a dar cuenta que los mandamientos de Dios no son preceptos, es una persona. ¿Sí me escucharon lo que yo dije? Los mandamientos de Dios no son preceptos, no son dos tablas, es una persona que mora en nosotros y que nos da el poder para ser fiel a Él. Romanos 7:10. Todo esto cambia el concepto, o ha cambiado el concepto de lo que yo entendía de lo que era la fe de Cristo. ¿Qué dice Romanos 7:10? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿qué? Para muerte. ¿Entendemos ese versículo? ¿Quién es el que da vida? ¿Quién es el que da vida? ¿Los mandamientos? Dios. Cristo. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros no tenemos a Cristo, a Yeshua en nuestra vida, entonces iremos a la muerte segura, al lago de fuego.
a la segunda resurrección. Y esa no es la buena, ¿verdad? La buena es la primera. El Señor desea que nosotros tengamos ¿qué? Vida. Por eso Él dependía completamente ¿de quién? De su Padre. Hablaba lo que su Padre le enseñaba. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Depender completamente ¿de quién? De Cristo, de Yeshua. Para que nosotros podamos tener ¿qué? La fe de Él en nuestras vidas. Para que nosotros podamos tener la fuerza para obedecer su palabra. Predicando solamente lo que Él quiere que prediquemos, su palabra. Dependiendo solamente de Él, caminando con Él. Porque tenemos que entender que todo proviene de Él. ¿Ustedes recuerdan la oración que Cristo hizo por cada uno de nosotros? ¿Dónde se encuentra? En Juan capítulo ¿qué? 17. Miren en Juan capítulo 17 y veamos el versículo 8. No le dice más bien. Oh, perdón, estoy leyendo Lucas. Perdón, Juan 17, 8. Porque las palabras que me diste les he dado. ¿A quién se las ha dado? ¿A quién se las dio? ¿Y quiénes son los discípulos? Nosotros. Lo mismo que el Padre le enseñó al Hijo, lo está dando ahora ¿a quiénes? A nosotros. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, cuando nosotros dependemos completamente de Dios, cuando caminamos con Él y confiamos solamente en su palabra, venimos a no hacer más de este mundo, sino ahora venimos a hacer del mundo ¿de quién? De Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan más grande el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros! Pero nosotros tenemos que tener una dependencia completamente de Él. Necesitamos confiar solamente en Él. Necesitamos caminar con Él. Todo problema, toda necesidad de nuestra vida, ya no es tu problema ni tu necesidad, es la de Él. Porque Él es el que pelea todas tus batallas. Porque Él es el que te sostiene ante toda tribulación y ante toda prueba. ¿Recuerdas la cita que compartiste conmigo? Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, todo lo que nosotros sufrimos aquí, no tenemos que pelear por eso, porque Él pelea todos nuestros pesares. ¿Recuerdas eso? Marzo 5 del libro, March 5th. Marzo, you can look for it. El sábado pasado fue marzo 5, ¿no? Sí. Noten lo que dice. ¿Recuerda? Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, when we have the Holy Spirit in us, ¿qué dice? Almost at the end of the page. Okay. So our Heavenly Father, resist evil. Okay. He who is
todo aquel que está lleno del Espíritu de Cristo abides in Yeshua. permanece en él. The blow that is aimed at him La herida o la tentación o el golpe que estás dirigido a él falls upon the Savior, cae no en la persona sino en el Salvador, who surrounds him with his presence. que él lo rodea con su presencia. Whatever comes to him comes from Yeshua. Todo lo que viene a él viene de ¿quién? De Cristo. He has no need to resist evil. No necesitamos resistir al mal. Escuchen, no necesitamos resistir al mal, For Yeshua is his defense. porque nuestro Dios, Cristo, es nuestra defensa. Nothing can touch him except by Yeshua's permission. Nada nos puede tocar si no es por la voluntad de Cristo. And all things that are permitted Y todo lo que es permitido work together for good to them that love Yeshua. trabaja para bien todo lo que es de Cristo. ¿Entendieron lo que dice esta maravillosa cita, hermosa cita? Todo lo que nosotros hemos pasado en nuestra vida, Él ha permitido que suceda para que nosotros seamos purificados y confiemos solamente en Él, plenamente en Él, caminemos con Él. Todo lo que usted ha pasado, lo pasa porque Dios lo ama. Y sus peleas, usted no tiene que pelearlas. Deje de pelear. Permita que Él pelee sus batallas. Porque cuando Él mora en usted, la fe de Cristo, la fe de Yeshua mora en usted, hermano, usted dirá confiadamente a nuestro Dios: Señor, guía mis pasos, guíame a donde tú quieres que yo vaya. Permite que habla solamente tu voluntad. Permite que yo obedezca tu palabra. Permite que yo dé completamente mi vida, aún hasta la muerte. Hermanos, esto cambia completamente lo que ha muchas de las cosas que han sucedido en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo lo que ha sucedido obra a bien para nosotros. ¿Por qué? Porque Él mora, nos rodea de su poder. Hay un dicho que mi esposa dice: ¿para qué llorar sobre leche derramada si ya pasó? Pero esto cambia completamente todo lo que hemos vivido, ¿no es así? ¿Por qué? Porque Él desea morar en nosotros, y porque Él nos ama, permite las cosas que suceden para que nosotros nos afiancemos en Él. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, Yeshua: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, eso yo hago. La última cita en su página. Él desea que comprendamos que Él regresó al cielo como hermano mayor nuestro, y que ha puesto a nuestra disposición el inconmensurable poder que se le confió a Él
¿Entiende lo que nos quiere decir aquí? Que el mismo poder que Cristo, que Yeshua tuvo aquí en su ministerio, es el mismo poder que se nos da a cada uno de nosotros. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo aquí en la tierra? Dependió solamente de quién, de su Padre. Obedeció solamente ¿qué? La palabra de su Padre. Caminó solamente ¿con quién? Con su Padre. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Permitir que Cristo transforme nuestra vida para que nosotros dependamos completamente de Él, para que caminemos con Él, para que Él viva en nosotros, para que nosotros seamos llenos de la fe de Cristo, de Yeshua en nuestras vidas, para que nosotros podamos ser fiel a Él. ¿Y para qué? Hebreos capítulo 2. ¿Para qué todo esto? Hebreos capítulo 2. Vamos a leer del versículo del 11 al 12. Hebreos 2, 11 y 12. Porque el que lo tenemos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos ¿qué? Hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El hermano mayor nos ha dado su poder para que nosotros, cada uno de nosotros, seamos transformados y dependamos completamente de Él. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 2, versículo 10? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo nos perfecciona? A través del sufrimiento de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 10? ¿Para qué murió Cristo? Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos quiere decir? Por eso ahora entendemos Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Ahora sí entendemos lo que significa tener la fe de Cristo. He aquí la paciencia de ¿quién? De los santos. ¿Quién es el que santifica? Dios. ¿A través de qué? De su muerte. Y ahora dice, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de ¿quién? De Yeshua, de Cristo. Ahora sí entendemos lo que significa confiar y tener plenamente la fe de Cristo. Lo mismo que Él hizo, desea que nosotros hagamos. Depender solamente de Él. Confiar solamente en su palabra. ¿Qué dice Salmo 119, 11? Salmo 119, 11. Muchos de ustedes ya lo conocen. ¿Qué dice? He guardado tu palabra en mi corazón. Vamos a leerlo. Salmos 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que hizo Cristo, Yeshua, en su ministerio aquí en la tierra? Solamente obedecía la voz de su Padre. Dios desea que ese poder inconmensurable que Cristo tuvo en su ministerio, Él desea que nosotros vayamos y lo tomemos. Para que confiemos solamente en Él.
hablemos solamente lo que Él quiere que hablemos. Hagamos solamente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora nosotros entendemos Mateo 28. Mateo 28. Ahora nosotros podemos entender cuál fue el mandato que Dios dio a cada uno de nosotros. En Mateo 28, versículo 18 en adelante. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Entendemos ahora este versículo? ¿Lo entendemos? ¿Por qué dijo: toda potestad me es dada en el cielo así como en la tierra? So it can be ours. Porque puede ser de nosotros. Y Él lo ha dicho en Mateo capítulo 2, dice: toda potestad os he dado. Through him. A través de Él. Toda potestad nos ha dado en Él. A través de Él. Y dice: toda potestad, ¿por qué? Porque lo que Él hizo aquí estaba confirmado y aprobado ¿por quién? Por su Padre. Y todo lo que nosotros debemos de hacer aquí tiene que estar confirmado por el Hijo y por el Padre. Todo. Total dependencia de Él. Tener la fe de Cristo, de Yeshua, es confiar plenamente en el poder de Dios que transforma, nos sana, nos purifica, nos cambia y nos perdona. Gloria a Dios. Sigue diciendo el 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿No fue lo que hizo Yeshua, Cristo, aquí en su ministerio? Guardó todo lo que el Padre le dijo que hiciere. Por eso el bajar las aguas bautismales, usted está diciéndole al Señor: Señor, yo creo plenamente en ti. Yo confío solamente en ti. Yo creo en tu palabra, que tú harás la transformación necesaria en mi vida, que tú me darás el poder para obedecer tu palabra. Por eso en las aguas bautismales, bajar y ser bautizado no es una cosa que solamente hagamos números y números y números. No, dice aquí: enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel que baja las aguas bautismales dará testimonio en su vida que él tiene la fe de Cristo, de Yeshua en sí. Amen. Y lo vuelvo y lo repito: la importancia no es tener números ni miembros. La importancia es que la persona que decide seguir a Cristo se sostenga solamente de Él. Porque mucha gente ha sido bautizada y así como se bautiza se van. ¿Por qué? Porque no se les enseñó a tener la fe de Cristo. Obedecer solamente a Cristo. De depender solamente de Él. ¿De qué sirve si nosotros no enseñamos lo que Él quiere que enseñemos? Hablar lo que Él quiere que hablemos. Obedecer lo que Él quiere que obedezcamos. En Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, Cristo se presentó a Juan el Bautista. Y él dijo algo muy importante. En Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ahora noten el versículo 15. Pero Cristo, Yeshua, le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? A ver, ayúdenme, ¿qué es la justicia? La justicia es Cristo, el Padre. Deuteronomio 6:25, cuando nosotros pongamos por obra todos estos mandamientos, Él vendrá a hacer ¿qué? Nuestra justicia. Por eso el bajar a las aguas bautismales es cumplir la justicia de Cristo. Por eso dice en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua, Cristo, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oh hermanos, necesitamos depender completamente de nuestro Dios. El tener la fe de Yeshua, de Cristo, es confiar solamente en Él, así como Él confió de su Padre. Eso es tener la fe de Cristo. Hermanos, vivimos en un tiempo en que tenemos que depender solamente de Él. Porque sin Él no estaremos en pie cuando Él venga. Sufrimos porque no sabemos cómo ejercer nuestra fe. ¿Cómo ejercemos la fe? Confiar solamente en Él y en su palabra. Cuando nosotros hacemos, evitaremos muchos dolores y problemas. Y si hay dolor y problemas, tendremos la certeza de que Él nos lo ha permitido para que nosotros seamos ¿qué? Purificados, para que nosotros seamos sostenidos para cuando Él venga. He's returned to the Father in heaven. Y Él ha regresado al Padre en el cielo. He desires us to realize Él desea que nosotros realicemos that He has returned to heaven as our elder brother. que Él ha regresado al cielo como nuestro hermano mayor. And the measureless power given Him Y que ha puesto a nuestra disposición has been placed at our disposal. el inconmensurable poder que se le confió a Él. Praise God. Gloria a Dios. Y ahí ya lo tienen ahí en sus hojas para que ustedes lo lean y lo mediten todos los días. So regardless of the sufferings that we go through for our own good, No importa de todos los sufrimientos que hemos pasado para nuestro propio bien, He wants us to realize He's done it. He's there. Él desea que nosotros realizamos que Él está allá. All things are at our disposal. Y todo está a nuestra disposición. Believe. Creamos, vivamos, confiando plenamente en Él y solamente en Él, así como Él lo hizo con su Padre. Gloria a Dios por su grande amor. And be baptized. Huh?
y ser bautizado. ¿Por qué? Porque es la expresión viva de que él tiene la fe de Cristo en su corazón. Que es movido porque está viviendo conforme a su palabra. No solamente el decir yo quiero ser bautizado, sino que ha expresado que él está viviendo conforme a su palabra. Para todos aquellos que nos están viendo en el internet, hoy día tendremos por primera vez un bautismo aquí en Superior. Y recuerdo que cuando arreglaron el bautisterio, la persona que lo arregló, estamos nosotros rentando un lugar, y la persona que lo arregló dice, bueno, dice, aquí no ha habido bautismos, pero ya hay agua caliente, a ver quién bautiza a una persona primero. Y para la honra y gloria de nuestro Dios, hoy día tendremos un bautismo. Hermano Manuelito, para que te conozcan, yo sé que te van a mirar en el internet más tarde, pero el hermano Manuelito ha dado muestra de que la fe de Cristo, de Yeshua, está en su corazón. ¿Por qué? Porque él está obedeciendo la palabra de Dios y porque él sigue y confía solamente en Dios. Lo ha dado como muestra. Y para la honra y gloria de nuestro Dios, hoy día bajará a las aguas bautismales. Y muy pronto su mamá también bajará a las aguas bautismales. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Y Él desea que nosotros tomemos una decisión de una vez por todas de entregarnos completamente a Él y depender solamente de Él. Tal vez muchos de nosotros necesitaremos un rebautismo. Yo no lo sé. Si tú lo estás escuchando allá y tú deseas bautizarte, acércate a un lugar para que tú puedas ser bautizado. Pero asegúrate que conoces lo que Dios quiere que tú conozcas. Y si tú tienes que ser rebautizado, toma la decisión. El rebautismo es bíblico. Si te has alejado y has caminado y te has ido y no has confiado plenamente en Cristo, en Yeshua, es tiempo de que regreses. Y así como Manolito ha tomado una decisión, y todos los que estamos aquí nos gozamos por esa decisión, porque vemos de que él está viviendo por Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque eso es tener la fe de Cristo, de Yeshua. ¿No es así, hermano? ¿Amén? ¿Deseas decir algo? Gloria sea a nuestro Dios, gloria sea a nuestro Dios. Hermanos, toma una decisión. Confía plenamente en Él y solamente en Él, así como Él confió de su Padre. Vamos a orar. Gloria sea a Dios. Gloria a nuestro Creador. Gloria a nuestro Redentor. Señor, en esta hora hemos aprendido de cómo empezar a edificar nuestra fe y cómo poder cultivarla. Señor, así como tú dependías solamente de tu Padre, obedecías la palabra de tu Padre, decías lo que el Padre quería que dijeses. Hoy día nosotros entregamos nuestra vida a ti para que tú hagas la transformación necesaria en nuestro ser. Que quites ese corazón de piedra y pongas un corazón de carne. Que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder ser fieles a tu palabra. Para que podamos caminar el camino que tú quieres que caminemos. Para que confiemos plenamente en ti. Señor, en esta hora agradecidos estamos porque Manuel ha tomado la decisión de entregar su vida a ti. Ha dado señal inequívoca en su vida de que él está viviendo conforme a tu palabra y dependiendo solamente en ti, Señor. Señor, guíalo en su decisión. Dale de tu poder para que él pueda ser fiel hasta que tú vengas, Señor. Y que en su vida sea un reflejo vivo de tu carácter y de tu vida para que otros puedan conocerte y puedan entregar su vida a ti, Señor. Señor, y los que estamos aquí, si hemos caminado contigo por muchos años, pero no hemos consagrado nuestras vidas a ti diariamente, Señor, que hoy día podamos tomar la decisión y decirte, Señor,
yo quiero depender completamente de ti. Te entrego mi ser, me arrepiento y creo en tu evangelio. Transforma mi vida para serte fiel a ti, Señor. Señor, y si hay alguien que desea rebautizarse también, Señor, toca el corazón de esa persona para que se prepare, para que también pueda tomar una decisión de volver a ti y depender completamente de ti. Gracias, Señor, por toda prueba que hemos pasado, porque tú nos has dicho que nada viene sin que tú lo permitas. Y si lo has permitido, Señor, es para que nosotros dependamos y confiemos solamente en ti y que caminemos contigo en todo momento. Señor, gracias por hablar en nuestros corazones. Gracias por tu grande amor y misericordia. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén. Y en este momento tan significativo, At this time, of very significance, cuando mi querido Manuel, también de una tierra que amo entrañablemente, del estado de Oaxaca, when I am he's from a town that I love a lot, I like a lot. ha decidido entregar su corazón al Señor a través del santo bautismo. He has decided to give his life to Jesus. La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. The Word of God said that if you believe and be baptized, you will be saved. Y la misión de bautizar fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. And the mission of baptism was established by our Lord Jesus Christ. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, He says, go and make disciples to all the nations, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Después de que el apóstol Pedro predicó ese sermón extraordinario del capítulo 2 de los Hechos, After the Apostle Paul preached a sermon, la pregunta fue, varones hermanos, ¿qué haremos? the question was, what will we do? La respuesta de Pedro fue, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados, The answer was, repent and be baptized for forgiveness of your sins, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. and you will receive the power of the Holy Spirit. Y en esta hora, mi querido Manuel, entendiendo ese principio, And at this hour, my brother man, understanding of this principle, viene a ser bautizado con agua. it comes to be baptized by water. Romanos el capítulo 6 dice que el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Romans says that baptism signifies the death, resurrection of Christ. Dice que cuando estamos siendo sepultados, estamos muriendo a la vida antigua. When we are being into the water, we're dying to the old life. Y al salir del agua, estamos resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. And coming out of the water, we are resuscitating to a new life in Jesus Christ. Querido Manuel, tu vida realmente comenzará desde este momento. Your life is going to start from this moment. Todos tus pecados serán lavados en esta tumba líquida All your sins are going to be left in this liquid tomb, y comenzarás una nueva experiencia de vida con Jesús. and you're going to start a new life, the experience with Jesus Christ. Hermanos, que con esta, cuando nosotros digamos en el Padre, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que gracias siempre. Entonces, Manuel Cruz Castillo. Vamos a orar, hermanos y amigos. Nuestro Padre y nuestro Dios, Our Lord and our God, en esta hora tan linda queremos agradecerte por este momento. at this time we want to thank you for this moment. Queremos agradecerte porque tu voz se sigue escuchando en los confines de la tierra Your voice is been heard to the end of the earth y en los corazones humanos. and in the hearts.
En esta hora, Señor, mi querido Manuel Cruz Castillo viene para entregar su corazón a ti por medio del santo bautismo. And at this time, Manuel Cruz Castillo is coming to be baptized. Mi querido Manuel, porque tú reconoces a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, My dear Manuel, because you recognize Christ as your personal Savior, porque lo aceptas en tu corazón y quieres entregar tu vida a Él a través del bautismo, because you have accepted Him and you want to give yourself to you by the baptism. en esta hora como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. At this time, I baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Gloria a Dios. Reino de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Sigamos Aleluya. cantando pues. Amén. Gloria a Dios. Hallelujah.